Parece sorprendente, pero esta semana ha habido más actividad política. Hablamos de la dimisión de un ministro, la primera dimisión en el gabinete de Rajoy, y casi estamos a punto de cumplir los 4 años de la legislatura. Gallardón se ha ido y parece que en la más absoluta de las soledades. Andrea. Y que nadie se lo pierda porque ha sido tan comentada esa salida como lo que ha ocurrido después. Porque no anunció su dimisión en el Congreso, lo hizo en la sede del Ministerio de Justicia. Aquí, porque se lo pidió el presidente del Gobierno, le prohibió despedirse en el Parlamento, tal y como adelantó La Sexta. Así que Gallardón tiró de rueda de prensa. Ahí se rodeó de ese grupo de confianza para anunciar que dejaba la cartera, sus cargos en el Partido Popular después de casi 30 años y también la política. Sobre la ley del aborto, Gallardón dio un titular: no he sido capaz de cumplir el encargo. Por cierto, dejó muy claro, clarísimo, que nadie le había puesto reparos a su proyecto. La decisión que hoy adopto no es solamente una decisión de abandonar el Ministerio de Justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también, después de 30 años, la política. Ningún miembro de la Dirección Nacional del Partido jamás se ha dirigido a mí para solicitarme una modificación con respecto al anteproyecto de ley. Pues así se fue dejándolo todo y solo unas horas antes de tener que defender en el Congreso esa ley. Como Gallardón no estaba, le tocó a ella, a la ministra de Empleo, a Fátima Báñez, capear con la oposición. Lo hizo, eso sí, prácticamente sola. Vean estas imágenes. Fíjense cómo estaban los asientos del hemiciclo vacíos, apenas una media docena de diputados populares escuchando a Fátima Báñez. Los demás ausentes. Aún así, Báñez apeló al consenso. Y el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para buscar fórmulas de consenso, también el ministro Gallardón, porque era necesario un gran consenso. Pero esa ley ya está en la papelera y eso ha puesto en pie de guerra a algunos diputados populares, a los obispos y también a los colectivos antiabortistas que se sienten traicionados literal porque el Partido Popular no ha cumplido esa palabra. Y además ven insuficiente que el Gobierno solo vaya a reformar un apartado para prohibir a esas menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno. Se fue Gallardón, defendió Báñez. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues es lo que vamos a discutir, de lo que vamos a hablar los próximos minutos con una mesa renovada. Javier Aroca, un placer. Bienvenido, compañero. Buenas noches. Elisa Beni, buenas noches. Bienvenida. Nos acompaña también esta noche Gador Joya. Gador. Buenas noches y bienvenida. Un placer. Continúa con nosotros Arenales Serrano. Arenales, buenas noches de nuevo. También Francisco Maruenda y el periodista Eduardo Inda. Por lo tanto, la soledad de Gallardón en la defensa del proyecto del aborto. Es curioso porque hemos conocido también declaraciones del ministro de Interior, del señor Jorge Fernández, que aseguraba que cuando se votó este proyecto en el Consejo de Ministros, se aprobó por unanimidad. Gador. Bueno, yo creo que apelando al consenso, actualmente al final estamos con una ley que ya se aprobó sin consenso, una ley que el señor Zapatero ocultó en su programa, no avisó a los españoles que pretendía aprobar y se aprobó con la fractura de la sociedad, la gente en la calle, ahí están las hemerotecas, un Consejo Fiscal que le dijo que el aborto no era un derecho de la mujer, un Consejo General del Poder Judicial que fue incapaz de emitir un informe, hablo de la época de Zapatero, y un Congreso dividido y un Partido Popular entonces en la oposición que se opuso frontalmente a esta ley, ¿no? Aquella ley fue aprobada sin consenso y hoy en día se mantiene sin ese consenso y además sobre la base de una mentira. Yo quiero recordar pues que el Partido Popular, miembros del Partido Popular, estuvieron con nosotros en nuestras marchas, que el señor Rajoy llevó en su programa electoral el compromiso expreso de cambiar la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, que nos ha tenido a los españoles, 11 millones de españoles votaron este programa. Ahora se dice que no querían ese cambio, pero la verdad y la realidad es que sabiendo, porque se dijo en campaña que se cambiaría esta ley, 11 millones de españoles votaron al Partido Popular. El señor Rajoy ha tenido a los españoles 3 años dando largas. Ha permitido que su ministro, el señor Gallardón, ni más ni menos, llegue a presentar un anteproyecto con el visto bueno del Consejo de Ministros. Ha permitido que le presente un borrador de un proyecto
y se despacha en la calle diciendo que los que votaron creyendo en él somos unos insensatos, que no se siente con capacidad de legislar porque luego va a venir otro y le va a cambiar las leyes, y por tanto de aquí se sacan dos conclusiones. Nosotros sacamos una, que el señor Rajoy no es de fiar, y dos, que todos aquellos que decían que el debate del aborto se había cerrado en España, el día que los informativos abrieron con una crisis de gobierno por el tema del aborto, se demostró que no es cierto. Pues vamos a hablar de este asunto también, pero sí que me gustaría que nos centráramos primero, antes de pasar a tratar el asunto que ya ha planteado Gador, en la soledad y dimisión de Gallardón. Vamos a ver. Adelante, vamos con el análisis. Sí, ¿a qué quieres que te conteste? Pues, por ejemplo, vamos a hablar de Gallardón. Vale, Realmente es que pensé, estaba... como ya había hablado del aborto, es que habláis de los presupuestos, luego habláis de la prostitución, luego habláis de no sé qué, me lío en los debates. Que en porque... este programa hablamos de todo, 4 horas y media. Pero como para no hablar. hablan algunos, otros no hablamos de todo, pero bueno, bien. Todos habláis muy poco, pero bueno, ya lo sé, las Vale. quejas las ha sido mucho. Vamos adelante, Arenales. Vale, no pasa nada, no hombre. pasa nada. Bueno, en este sentido yo creo que Gallardón ha sido una persona coherente. Yo creo que aquí hay que marcar la coherencia y sobre todo, bueno, ha sido una decisión personal, y agradecerle. Yo creo que es un político como la copa de un pino, es francamente un político, lleva 30 años prácticamente, ha estado dedicado a la política, ha tenido grandes responsabilidades políticas, como todos conocemos, tanto dentro del Partido Popular como los madrileños en la Comunidad de Madrid, como alcalde. Habrá tenido sus luces y sus sombras, pero bueno, ahí está la herencia, que sigue gobernando tanto la Comunidad de Madrid como la alcaldía, el Partido Popular, y supongo que en algo tendrá algún resultado, algún mérito habrá tenido el señor Gallardón con los antecedentes que ha Me dejado. gustaría conocer Por lo también tanto, la opinión de Eduardo Inda, porque él sí que ha apoyado la política, la reforma de Gallardón, y me gustaría también conocer tu opinión con respecto a Rajoy en este asunto. No, aquí es que lo hemos dicho Marguenda y yo aquí ya durante 2 sábados. Esta es la ley de Rajoy, la ideó Rajoy, se la impuso el señor Rajoy al exministro Gallardón, que no era muy partidario del tema porque sabía de la complejidad que había desde el punto de vista de opinión pública, pero cuando un gobierno decide hacer una cosa tiene que llevarla adelante. Este gobierno ya nos ha estafado a los ciudadanos con el tema del aborto, con el tema de Bolinaga, con el tema antiterrorista, con el tema de los impuestos. Esperemos que no haga lo mismo con el tema catalán. Es decir, esto es una gran estafa a los electores del Partido Popular. Y lo va a pagar el Partido Popular, porque el otro día con la dimisión de Gallardón no se va un ministro, no, al Partido Popular lo que se le fueron fue 1 millón de votos, probablemente 1,5 millones de votos, y el Partido Popular en estos momentos no está precisamente sobrado de apoyos en la sociedad como para jugársela como se la jugó el otro día. Bueno, antes de ir con Elisa Beni, que va a ser la siguiente en intervenir, sí que me gustaría que viéramos en el siguiente vídeo las reacciones que ha ocasionado la dimisión de Gallardón. Han sido muchas y muy variadas. Son los partidarios de la reforma de la ley del aborto. Responden a la marcha atrás del gobierno. Se ha traicionado, nos ha mentido. No es de fiar. Incluso piden a gritos la dimisión de Rajoy. Creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Paralizada la reforma, se abren nuevos frentes. Me encuentro con mucha pena. Decepcionado. Muy decepcionada. Una decepción que suena a amenaza. Nuestros votos son suficientes para modificar el mapa electoral. Desde las asociaciones antiabortistas le recuerdan a Rajoy quién les dio el voto y quién puede quitárselo. Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana. La retirada del anteproyecto del gobierno se ha topado con viejos aliados. Una sociedad que reivindica el aborto está encaminada a un proceso de suicidio espiritual. Que nos han dejado sonadas declaraciones. El Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado por el lobby homosexual. No es el tren de la libertad, es el tren del holocausto, de la muerte. Y chocantes comparaciones. Todo óvulo que no concibe es un aborto. Cualquier menstruación de una mujer es un aborto incipiente. Consideraciones científicas aparte, en el PP siguen divididos. Defenderé siempre el derecho a la vida. El presidente ha hecho lo que tenía que hacer. Esos electores se van a ver frustrados, eso no es bueno para el partido. Pero para Rajoy lo más importante es satisfacer a la mayoría. Seguiremos estudiando fórmulas para conseguir una mayor aceptación en la reforma. La reforma de una ley que ni gustó a unos ni ahora gusta a otros. Una reforma que ya ha dejado Mi dimisión a un ministro en el camino. División que también, por cierto, se producía durante la visita y viaje de Mariano Rajoy en China.
A ver, vamos con Elisa Beni. Sí, en una breve frase al principio, recordar que ya decía la semana pasada que Gallardón ha sido el peor ministro de Justicia de la democracia y hemos tenido la suerte de que se vaya por este tema, pero además dejando sobre la mesa unos graves problemas de justicia que algún día hablaremos, que siguen estando ahí y que espero que ahora sean solucionados. Con respecto a lo que ha sucedido, tranquila que llevas toda la noche. Con respecto a lo que ha sucedido, vamos a ver, en primer lugar queda claro que son una minoría. Es decir, son una minoría, los que estimularon que se produjera la revisión del aborto son una minoría. Son una minoría, es tan comprobable como que el Partido Popular, esos votos que ellos dicen que van a perder, los han puesto en una balanza y en otra balanza ha puesto los que iban a perder si lo hacían y han decidido que los que menos pesan son los de los ultraortodoxos que quieren esa ley del aborto, que no es homologable con ningún país con lo de los ultraortodoxos. Los ortodoxos son en Israel, los ultraortodoxos, no aquí, no vengas con cuentos chinos. No es ningún cuento chino, es decir, la mayor parte de la sociedad, incluida la mayor parte de los votantes gente que no piensa como tú lo que quieres es el pensamiento único, tú sí que eres ultraortodoxo. Yo quiero que seáis capaces de respetar mi turno de palabra y dejarme hablar sin interrumpirme para impedir que digan mis ideas, porque lo hacéis siempre, y es una táctica. Cuando lo hace ella. Entonces, lo noto yo y lo nota la audiencia, o sea que lo sepáis. No lo haces nunca. Bien, entonces, en primer lugar, que son una minoría. Y en segundo lugar, que lo que nos preocupa a las personas que hemos estado defendiendo los derechos de las mujeres y el aborto, yo lo defiendo libre y gratuito, y el derecho de la mujer a decidir, nos preocupa el día después, nos preocupa qué va a pasar. Mañana va a haber de nuevo manifestaciones en Madrid. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo un recurso del Tribunal Constitucional gobernado por magistrados afines al Partido Popular, incluso que han sido afiliados del Partido Popular, componentes que han sido políticos del Partido Popular y que se han pronunciado ya claramente en contra del aborto, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, porque nos dicen ya que van a reformar una cosa de la ley y además nos dicen que la van a reformar bajo un presupuesto de mentira, es decir, nos dicen que van a hacer que las niñas de 16 o 17 años dejen de poder abortar sin el permiso de sus padres. La ley vigente no dice eso, la ley vigente dice que informarán a sus padres, excepto en los casos de riesgo de maltrato, familias desestructuradas, etcétera, etcétera. Porque en este país no todas las familias son como las de los del PP. En este país hay familias donde una niña no podría decir que va a abortar sin tener problemas graves con su familia, porque es desestructurada, porque hay malos tratos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser breves. Yo soy todo lo breve que quieras, ya está. No, yo no entiendo que tengas que ser siempre faltona, es decir, pero yo no soy faltona. Sí, con eso de las familias, tal. Oye, mira, yo creo que deberías primero asumir una cosa, que es tu opinión. Es mi opinión. Y claro, yo esa superioridad moral de la izquierda es que ni la reconozco ni la reconoceré en mi vida. Pues porque me da la risa, ¿sabes? Me da la risa. Pues no lo veo. Sí, como cuando defiendes... ¿No decías que no interrumpías tú? No, oye, Eduardo, ¿interrumpe o no interrumpe? No, te dejo hablar a la vez. Interrumpe. A ver, un debate, por definición, en un debate se producen interrupciones. Claro, digo, porque... En lo que no tenemos es que hablar muchos a la vez, porque en casa la gente no se entera. Maruenda, y todavía no hemos ido a Javier Aroca. Mira, para zanjar el tema del aborto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Y quien diga eso es que es un ignorante. Totalmente. Un ignorante. Muy ignorante. Porque en toda Europa es un debate que se plantea desde otra perspectiva. Nada ideológica. Hay gente muy destacada de izquierdas. Oye, deja hablar, de verdad, yo ya me he callado, es decir, de izquierdas que está a favor de una cosa y que hay gente de izquierdas derecha de otra. ¿Lionel Jospin es de izquierdas o no? En contra del aborto. ¿Sabes quién es Lionel Jospin? Vale. ¿Quién hay de izquierdas que esté en contra de la ley del aborto que hay en Francia o que hay en Italia o que hay en Alemania? Bueno, oye, mira, yo ya sé que tú como Carmán sois los más listos porque sois de izquierdas y debisteis estudiar en la época del PSOE. Y los que no somos más mayores somos muy ignorantes. Bien, me gustaría que ahora déjame que hable de una vez por todas. Mira, este es un tema que el presidente del gobierno, yo lo he defendido en esta casa con enorme vigor y no soy nada ultra, nada. Y cuando dices lo de ultraortodoxos es que me parto de risa en el suelo, de risa, ¿eh? Pues no sé por qué te ríes, de risa, ¿no? De llamar a la gente que no piensa como tú, ultraortodoxos, ¿no? Entonces, mira, hay un dato muy objetivo. El diario El País está muy contento. La izquierda mediática y política está muy contenta, ¿no? Entonces, los que quieren que el Partido Popular se vaya fuera y que gobierne el PSOE y Podemos en España, están contentos. Rajoy ha cometido un error presionado por todo el ala progre del PP, que lo son gente que en el 2000 no estaban en el PP, ni en el 2004 algunos de ellos que están en el entorno del presidente del gobierno, conspiraban contra él en el 2008, digo, para que sepamos la verdad. Y algunos que decían, votaban al PSOE sistemáticamente. Y otros en el 96 votaban al PSOE, sí. ¿no? Y ya acabo, no te puedo hacer eso. Y Celia Villalobos es una... Mira,
Celia Villalobos es una indignidad que esté en el PP. El señor este que se acaba de ir, déjame acabar, el señor este que se acaba de ir es el señor que ganó el Ayuntamiento de Madrid, que ganó la Comunidad Autónoma, que su padre fundó el Partido Popular, que puso el recurso, ¿no? Es decir, aquí llegan gente recién llegada que no eran nada ni han hecho nada en la vida y se permiten menospreciar a un señor que ha sido, digo dentro del PP, Javier Aroca, no a ellos. Y luego Arenales. Yo voy a empezar por discrepar de lo que pone ahí, ¿no? Yo lo voy a leer en mi... La espantada de Gallardón. Bueno, yo digo la espantada, soy más taurino, la espantada de Gallardón. Yo creo que no es la espantada de Gallardón, es la espantada de Rajoy. El que sale espantado de lo que tenía enfrente es Rajoy. Por tanto, yo comprendo que dentro de la ideología que sustenta el proyecto político de Rajoy haya gente que esté muy dañada, ¿no? Sobre todo porque compartieron agitación, calle y ruido de sotanas con ellos. Luego, por tanto, es normal que comparta la indignación. Y yo no veo mal que decidan en el futuro no votarlo. Pero insisto, la espantada es de Gallardón, perdón, de Rajoy. En todo caso, Gallardón es la pieza que se cobra Rajoy y que, por cierto, tenía muchas ganas de cobrársela. Ahora, hablando de la ley, porque lo de Gallardón me parece que todo es evanescente, sobre todo un señor que se va, bueno, porque se vaya, ya no tiene ninguna relevancia en este discurso político. Entre otras cosas, después que sabemos que además se va ganando 8.500 euros al mes. Que está muy bien que se los gane, pero que se va ganando 8.500 euros al mes. Por tanto, que se vaya. Pero no es relevante. Ahora, la ley le viene ideológicamente, es como anillo al dedo al PP. O sea, el que piense que esta ley no se va a hacer porque el PP ha mutado en su ideología y que ya no piensa como ha pensado y como pensó Gallardón porque el gobierno pensaba así y el Partido Popular pensaba así y sus compromisos políticos eran los que eran, está equivocado. Esta ley volverá. Esto es una ley de aborto en diferido. Palabra que le gusta mucho al PP. Llegará cuando tenga que llegar, pero volverá. Que nadie se siente tranquilo. Sobre todo los que han luchado, las que han peleado por otra ley del aborto, que no se pongan tranquilas. Voy a que no hay pediros motivo para intervenciones tranquilidad. más breves, os voy a tener que interrumpir. Es el turno de Arenales. Pero antes de nada, Arenales, sí que me gustaría que me contestaras una pregunta. ¿Existe de verdad ahora mismo dos PPs? Es decir, uno el de Celia Villalobos y si me otro... dejas hablar del aborto, porque antes han hablado todos del aborto y yo tenía que contestar lo de Gallardón. Vuelven a hablar todos del aborto y ponen verde todos al PP y ahora tengo que contestar otra cosa. Se me pasa el turno y no hablo de lo que Bueno, pero he venido a hablar. contestando mi pregunta. Si es posible. ¿Tú eres más del Partido Popular de Celia Villalobos o del Yo soy del Garzón? Partido Popular desde hace 30 años. En el Partido Popular somos el partido de la gente normal y como somos gente normal hay pluralidad. Y estoy muy orgullosa de que mi partido no sea un partido de pensamiento único. Muy orgullosa de pertenecer a un partido que es el de la gente normal, el que tiene 800.000 votantes, digo, de 800.000 afiliados, el más grande de Europa, y que lógicamente no hay un pensamiento único. Y entonces de las diferencias nace el progreso y además enriquece. Y en esas diferencias tú te ubicarías ahora yo voy a explicar lo que yo quiero explicar del aborto porque me parece importante. Yo creo que no es importante lo que piense Arenales Serrano. Creo que necesito que me dejéis explicarme. Primero, el presidente Rajoy está en China, que da la sensación de que pasa esto lo habéis dicho varias veces en el programa, da la sensación que estuviese de vacaciones. El presidente Rajoy está en China y ha firmado 14 tratados comerciales con China. Un potencial económico tremendo para las grandes y medianas empresas, que son las que están tirando en este momento del fomento del empleo en este país, que es muy importante. Por dejarlo claro, porque es que da la sensación de que el presidente... Era otro rato la publicidad, claro. Pero si no es la publicidad, es que varias veces se ha dicho aquí... Que todos vemos los telediarios, todo el mundo sabe lo que estaba haciendo Rajoy en China, y también que hasta que se confundió ya no el rey Juan Carlos II. Todos lo sabemos. Bueno, y tú no te confundes nunca, no se puede confundir Rajoy de decir de segundo en vez de primero. Me gustaría, porque tenemos el tiempo justo, Arenales, que me gustaría que hubiese menos agresividad y que expusiésemos cada nuestras ideas con absoluta tranquilidad, que yo creo que es lo importante, y máxime en un tema tan importante como el del aborto. Vamos a ver, el aborto es un drama. El aborto es una absoluta tragedia. Cuando una mujer está embarazada y siente que no desea ese embarazo y que no desea ese bebé, se somete a una lucha interior y a una situación francamente dura. Por lo tanto, requiere de una gran sensibilidad. Por lo tanto, fuera las frases hechas, fuera los eslóganes y fuera el dogmatismo en este caso, porque, insisto, es un tema para tratarlo con muchísima sensibilidad. Y como es un tema que requiere muchísima sensibilidad, requiere de un gran consenso. Porque aquí no estamos hablando... Porque es una cuestión importante, es decir, luego hay votantes dentro del Partido Popular, es el caso, por ejemplo, de Gador, es el caso de muchos grupos... No, pero hay muchos grupos pro vida que han amenazado con quitar el voto al Partido Popular. Si lo que quieres que te diga
si hay distintas sensibilidades, como hay en el resto del país dentro del Partido Popular. No, sí. eso es cierto, existen Sí, diversas sensibilidades, lo has dicho antes. Efectivamente, Yo digo, si se tiene en cuenta el peligro de la pérdida, oíamos de hasta 1 millón de votos. Vamos a ver, tú puedes leerlo por ahí. Te voy a decir lo que se tiene en cuenta dentro del Partido Popular. Y esto era un anteproyecto, no era un proyecto. Y los anteproyectos se hacen para eso, se estudia. Pero el señor y cuando Gallardón entregó lo que era un borrador de proyecto en el mes de junio. Un borrador de anteproyecto al por Consejo él. de Ministros, efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Rajoy? El presidente Rajoy, del mismo modo que en nuestro programa va que se van a bajar los impuestos y nada más llegar sube los impuestos porque se encuentra con una administración colapsada, donde ni siquiera se pueden pagar las nóminas, donde no se pueden pagar las facturas a los proveedores y en ese momento pide un esfuerzo a los ciudadanos. Aún en contra del programa electoral es mucho más fácil bajar los impuestos, es mucho más fácil en el tema que nos repartir. ocupa, Arenales, Entonces, ¿qué es lo que por quiero favor? decir? Que aquí lo que implica es el interés general. Aquí que hay un tema muy importante. Cuando se va viendo que abre un enorme debate social y cuando se está hablando, no se está hablando de la reforma fiscal, ni se está hablando de la reforma financiera, ni se está hablando de la reforma energética, que son realidades sociales con datos objetivos, sino se está hablando de conciencia. ¿Sabéis lo que dice la segunda acepción del diccionario de la Real Academia cuando hablamos de conciencia? Dice cuando el interior de cada uno decide entre el bien y el mal. Se está hablando, entonces, estamos hablando de un tema de una profundidad ética que requiere sosiego, que requiere sensibilidad, que requiere muchísimas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de la profundidad ética, estamos poniendo los principios de una sociedad y los principios éticos de una sociedad son los principios éticos de cada uno de los individuos que conforman esa sociedad, de cada uno de los individuos. Y no quiero aquí que se me vea una interpretación utilitarista del tema, sino aquí lo importante... Y acabamos con esta frase... Aquí lo importante, como decía bien Erasmo de Rotterdam, es que cuando se va a trabajar... Era un gran humanista, no me mires así porque era un gran humanista y hay que tenerlo en cuenta. Acabamos con la frase. Se va a tratar de los... Claro, pero que no vienen a cuento. Pero no, perdonadme, Elisa Beni, perdona, Arenales, nos quedamos sin oír esa frase. Es que no puedo permitir intervenciones tan largas. Bueno, vale. Por favor, seguimos por aquí. Es que es un tema muy... el tema del debate que tenéis entre derechas, izquierdas, católicos, ateos. Mira, Elisa, yo el día que te oiga a ti hablar de los colectivos proabortistas como los ultraateos, empezaré a pensar que eres algo objetiva. Te oí a ti misma decir en este programa, cuando las manifestaciones contra la ley Wert, tu frase textual, porque además me la quedé, por si algún día me volví a encontrar contigo, fue: la sociedad ha hablado. La sociedad no quiere esta ley. Te puedo demostrar con imágenes que la manifestación que nosotros hicimos en 2009 contra la ley AIDO era el triple de masiva que la que tú decías de la ley Wert, la sociedad ha hablado. Pero tienes que tener en cuenta que la sociedad somos todos, no solo la parte de la sociedad que os conviene para determinado tema. Dicho esto... Sois una minoría, ya lo he dicho. dicho. Esto, yo no vi a Celia Villalobos Arenales, no la vi en campaña electoral rasgándose las vestiduras porque su partido llevaba en el programa que iba a cambiar esta ley. Esas sensibilidades de las que hablas, ¿dónde estaban antes de meter la cabeza en las listas electorales? ¿No se oyeron cuando se presentó el recurso ante el Constitucional? Perdona. Recuerdo que en febrero de este año, me lo sé de memoria, te lo voy a decir, que en febrero, déjame hablar, mira, porque es que hay una leyenda por ahí que no vamos a cumplir el programa electoral. Una leyenda. Permíteme. Maruenda, tú escribes periódicos, no has escrito... A ver, por favor, no he hecho 2 programas electorales del PP. ¿Cuántos has hecho tú? No me chilles. Yo he hecho 2 programas. Bueno, pues yo he hecho... Ninguno. Pues ya está. ¿Cómo que ninguno? 2 programas he hecho. Pues ya está, hombre. No me digas que escribo periódicos, hombre. Has escrito este programa electoral y le has leído. Afortunadamente no. Afortunadamente no. Es que le hemos interrumpido a Gador, me sentiría bochornado. Mira, por favor, Francisco Arenales. Sí, desgraciadamente, después de lo que ha hecho el señor Rajoy, eso que tienes en la mano es papel mojado y él nos lo ha demostrado. No, déjame terminar. Mira, en febrero de 2014, cuando yo... Tiene que acabar Gador, por favor. Sí, por favor. Tiene razón. Sí, en febrero de 2014, yo quiero recordar aquí que el PSOE propuso una votación secreta en donde cada uno podía votar lo que le diera la gana en febrero de 2014 en el Congreso sobre si se rechazaba la reforma o no. Ese voto secreto, donde todas esas sensibilidades de las que tú estás hablando pudieron votar sin ser sometidas a la disciplina de voto, resulta que 183 votos en el Congreso estaban a favor de que la reforma de la ley saliera adelante, y se hará. Frente a 131. Os acercasteis, yo no sé si tú, pero muchísima gente a abrazar a Gallardón por ese triunfo con ese voto secreto. Al mismo Gallardón al que se ha dejado tirado, como se nos ha dejado tirados
Rajoy Claro, nos no lo ha interpretes dejado así. tirados a nosotros y a todos los que creímos en él. Y eso es un hecho incontestable. Contesta brevemente Arenales, Pues después sí, me de gustaría verdad escuchar a que Isabel y este Javier y debate- Eduardo. Ya, tenemos que ser muy breve y si no lo sois os interrumpiré. Nos ha llamado insensatos Es el porque turno, dice por que lo favor, de sensato Arenales. es no Senador cumplir Arenales. programa. Momento. Vamos a ver, el tema, insisto, que requiere un debate mucho más sosegado de lo que podemos hacer en un plato de televisión. Pero aquí es muy importante el consenso, porque consenso, hablando de conciencias, hablando de alma, consenso lo que requiere, lo que significa es convivencia. Pero lo que si significa está el PP déjame respondiendo, hablar, por perdona, a favor, nuestros voluntarios, déjame que lo hablar. tengo por escrito, Gador, que esta ley ha sido aprobada sin Gador, consenso. ¿Por Gador, qué la déjame- mantiene? Déjame hablar, por favor. Es que es desesperante la actitud de Rajoy y del Partido Popular en este tema. Le con lo que dejamos se lleva. Es desesperante contestar, por para favor. ti, porque estáis radicalizadas. Ella está radicalizada en un lado y tú estás radicalizada en el otro. Es que la inmensa Vaya, mayoría de los españoles totalmente. somos gente moderada, somos A gente ver. de mesura, somos gente que queremos la concordia, que queremos la convivencia, que queremos coexistir todos, que queremos coexistir la Elisa inmensa Beni, mayoría. Elisa Beni, tenemos que aprovechar el tiempo que hay. Sí, Elisa porque Beni. me faltaba por oír. Tres Elisa Beni. titulares. En primer lugar, no hay colectivos abortistas. Nadie es abortista. Hay colectivos que defienden los derechos de Sí las que los mujeres. hay, Luego, sí. no hay colectivos Pero sí hay abortistas. colectivos Ahora ultraortodoxos. estoy hablando yo, ¿no? Gador. Ahora estoy hablando Por yo. favor, no Elisa hay Beni. colectivos abortistas. Hay colectivos que defienden los derechos de las mujeres. Y uno de ellos es el derecho a disponer de su cuerpo y a disponer de su maternidad. Ese es uno. En segundo lugar, te quería decir a ti que lo del consenso es una filfa que te mueres. Es decir, el consenso lo decís. Mira, os inventáis ahora un eslogan, Una el del frase. consenso. El del consenso, cuando Gallardón no intenta el consenso, jamás. Nunca ha intentado el consenso. Venga, desde el Arenales, principio, tienes 10 segundos no ha para ido al contestar. consenso nunca. Bueno, yo he traído aquí este programa inventan las cosas. que Maruenda, que tú no has escrito y que Afortunadamente. parece bueno, bien, y que parece, bueno, pues resulta que es el programa electoral de la confianza del empleo, de las reformas y de la educación. Gracias a Dios, y ahí vamos a seguir peleando. Tienes que hacernos un resumen, no podemos leer un punto Bueno, entero. el punto entero, No, es bueno, muy lo breve, tiene no todo te el mundo, en la página 108, lo tiene todo el mundo del programa electoral que aquí está y cumpliremos nuestro programa. Hablamos de cambio, Gador, y estate tranquila y ten un poco de esperanza Eso en es- este gobierno, Atención. porque hablamos de cambio en la actual. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy Eso es importante. estilo Sigo Arriola. hablando- Por favor, tiene que acabar Arenales, por favor. Sigo hablando del consenso que rompió Zapatero con la ley AIDO, sin que fueran su programa, sin que tuvieran los informes preceptivos, en contra del Tribunal Constitucional y además alarmando a la inmensa mayoría de la sociedad Venga. española que no estamos de Aroca, acuerdo. Aroca. Porque déjame terminar. No, Es no curioso, puedo, porque es curioso. también él tiene que terminar. Es Aroca curioso. y Eduardo, No, adelante. yo- No, lo mío- que tenéis lo que mío aprender puede ser. a ser concisos. Lo mío es de tiempo. absoluta estupefacción. Hemos presenciado la ofensiva de todas las derechas de España, acusando a la ley del aborto actualmente en vigor como una especie de conjura de asesinos contra niños indefensos, 100.000. ¿no? o nacituros 110.000, indefensos, a de pronto una guerra civil entre las derechas españolas que no se ponen de acuerdo Eduardo Aldán. cómo justificar ante el pueblo español que se han bajado los calzones. Aroca. Una ¿Estás frase, contento? Eduardo. Por favor, una frase, Yo Eduardo. digo lo que decía el programa electoral del PP, que no lo ha leído bien Arenales. No, no Abro he leído comillas, nada. cambiaremos el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la Está vida, clarísimo. así como de las menores. Cierro comillas. Andrea Ropero está Estafa con nosotros electoral. para terminar el programa y lo